muchísimas gracias. Bueno, Y bueno, vamos a hablar un poquito un gusto. del análisis político. Yo me estoy despidiendo el día de hoy y no podía despedirme sin un análisis, ya que el próximo 23 de febrero, por ejemplo, nuestro presidente lanza el A23, la provincia de Misiones es el primer lugar donde lo va a lanzar, y está todo esto del FMI, conflictos internacionales. A ver, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su análisis con nuestra política en Argentina en este momento? Bueno, mira, eh, varias cosas. Número uno, hay una cuestión de fondo muy importante que es que hay una fuerte reactivación económica, o sea, la Argentina ha tocado un piso en materia de valor de los activos en términos de pobreza, indigencia, fractura social. Eso es muy marcado en los últimos 4 años, en los últimos, si querés, el año que relacionado a la pandemia. La Argentina ha tocado un piso en términos sociales, en términos económicos, nunca visto en la historia moderna de la Argentina, y que si bien es una decadencia de largo plazo, ha tenido picos muy fuertes en los últimos 50 años, si vos querés. Ese piso nos tocó vivir en estos últimos años agravado por la pandemia. A partir de ahí comienza una fuerte recuperación de la Argentina, que ya se está viendo en los números de, por ejemplo, de la producción industrial, del empleo y de el propio dinamismo económico que se ve en toda la sociedad. Lo habrán visto ustedes desde el punto de vista del turismo, por ejemplo. Nadie se explica cómo, o sea, a ver, en el marco de la supuesta semejante malaria en que vivimos, ¿de dónde sale tanto turismo, tanta gente, las rutas llenas, etcétera? Bueno, tiene que ver con el dinamismo propio de la sociedad, el dinamismo propio del mercado y el dinamismo propio de la acción que implica el capitalismo en las bases. Eso es un nivel de análisis. El otro nivel de análisis es muy puntual y es a lo que vos te haces referencia. El sistema político argentino no necesariamente está acompañando esta cuestión, por eso prenden discursos ultraliberales como el de Javier Milei y otros, o hacia la izquierda del espectro político también, pero el mainstream, el núcleo duro del sistema político no está acompañando esto, está enfrascado en una pelea de suma cero, en donde hay un empate estratégico entre el oficialismo y la oposición por una parte, y hacia el interior de la coalición gobernante por una parte y hacia el interior de la oposición por otra parte, donde hay distintas facciones que se disputan el poder con perspectiva hacia el 2023, a las elecciones presidenciales de 2023. En ese contexto tenés que poner y entender esta iniciativa del grupo más cercano, el presidente Alberto Fernández, de impulsar esta iniciativa a 23, ellos ya lo adelantaron, tiene que ver con la reelección, la posible reelección del presidente. Se especula con que habrá una gran interna dentro del oficialismo, cosa que no hubo en las PASO y le restó muchos votos, y sí lo hubo en la coalición Juntos y le sumó votos. Entonces, lo que está haciendo el presidente y su grupo dentro del Frente de Todos es posicionarse o posicionar su candidatura para la reelección. Puede parecer a muchos descabellado, pero bueno, o sea, el Poder Ejecutivo en Argentina tiene una serie de atributos que son muy fuertes y ellos también están viendo la recuperación económica que se está produciendo, fundamentalmente el ministro Culfa, el ministro Guzmán, que tienen los datos sensibles de la economía, ven que la proyección del crecimiento de Argentina es notable, los precios internacionales de los bienes que vende Argentina tienen una fuerte tendencia a la alza en los próximos años, con lo cual habría una plataforma para eh, una posible reelección del presidente. Por supuesto, deberá haber una interna dentro del Frente de Todos con las otras facciones, ¿no? Me refiero a el Instituto Patria y el sector que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández, por una parte, el Frente Renovador que lidera Sergio Massa por otra parte, y también cómo juegan ahí los distintos gobernadores y los distintos eh, intendentes de las principales secciones del conurbano bonaerense, a quien no sin acierto Jorge Asís denomina los mini gobernadores, ¿no? En función del poder que tienen esos distritos en términos de voto y en términos de impacto económico. Entonces, en ese contexto es en el que
se promueve la reelección del presidente en el 2023. Hay un tema transversal que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La definición de esa negociación, para la cual el grupo en torno al presidente y sus principales ministros tiene una posición, que es el acercamiento con Estados Unidos, el acercamiento con el fondo y el pago de la deuda en los términos en que se viene dando la negociación. La posición del Instituto Patria es absolutamente otra. Ayer hubo una visita notable, visitó al senador Parrilli, un ex funcionario británico del Fondo Monetario Internacional, quien viene escribiendo papers académicos y de consultoría recomendando en estos casos no pagar. Entonces, la posición de la oposición de Juntos por el Cambio es muy clara, ellos son los responsables de ese endeudamiento, entonces ahí va a generar una serie de ruidos importantes, por lo cual en los próximos días veremos en la discusión en el Congreso, en diputados, se intenta negociar inicialmente en diputados y después en senadores, vos vas a ver todas estas fracturas expuestas que van a quedar bien a la vista del público respecto de estas diferencias y de qué manera se podían zanjar de cara al 2023. En el fondo, la recuperación económica, las tensiones de la propia economía y de la sociedad, y cómo ese acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional terminará impactando en esas variables, ¿no? ¿Y cómo ve usted, por ejemplo, el hecho de que Máximo Kirchner se haga a un lado y hasta ahora, por ejemplo, nuestra vicepresidenta no dijo nada al respecto? ¿Es llamativo esto? Sí, es muy llamativo. Mira, como sostienen muchos analistas serios, ¿no? Y que no están o cercanos a una u otra facción o que no están contaminados por los intereses superpuestos en esta cuestión. El momento de denunciar ese acuerdo es el 10 de diciembre de 2019, cuando el presidente asume. Ahí debe haber denunciado ese acuerdo. Prefirieron no hacerlo por la propia debilidad del momento, para que se produjera una transición más o menos ordenada. Prefirieron no hacerlo y entonces ahí pasaron a jugar de la misma manera que lo había hecho el presidente Macri, con la misma política económica y buscando un acercamiento con el sistema financiero internacional, con Wall Street, con los organismos multilaterales. Esa fue la vía. Bueno, en ese momento la vicepresidenta estuvo de acuerdo, ¿no? O sea, nadie puso el grito en el cielo. Ahora que esto trae verdaderas consecuencias, están poniendo el grito en el cielo. Es muy notable en ese contexto la renuncia de su hijo, de Máximo Kirchner, de la jefatura del bloque, es un dato, un dato político muy fuerte. Es irrelevante para la sociedad que mira esto azorada, pero desde el punto de vista político es muy fuerte, porque es una posición de poder muy clara que pasa a manos de un hombre de Rossi, eh, de la política santafesina, que es un espacio político que bascula entre el Instituto Patria y el albertismo. Entonces, es muy fuerte ese dato de la renuncia de Máximo Kirchner y que podría hacer prever, al igual que lo que está ocurriendo últimamente en el Senado, podría hacer prever que se ha incluido a la vicepresidenta, tanto en diputados como en senadores, podría no acompañar el acuerdo con el fondo, podría abstenerse, y en ese caso el oficialismo ligado al presidente, los gobernadores, hay que ver cómo juegan, si juegan a favor del acuerdo y si juegan en tándem conjuntos por el cambio. Probablemente en ese escenario quien termine salvando al presidente sea Juntos por el Cambio, quien no solamente fue responsable de ese crédito, sino que apuesta a la gobernabilidad y apuesta a ganar las elecciones del 2023. En ese contexto, vos podrías preguntarte por qué Cristina hace lo que hace. Bueno, lo hace para mantener el núcleo duro de sus ideas, de sus convicciones. Pensá en cómo Néstor Kirchner se vinculó con el fondo al inicio de su gestión y plantar una bandera también de cara al 2023, ¿no? O sea que es una discusión muy interesante cruzada, donde se cruza la política y la economía y desde allí se proyecta el futuro. Qué, qué, qué llamativo esto, ¿no? Este, usted que es un analista político lo entiende en términos que tal vez el vecino desde el otro lado, que no entiende los términos profesionales,
políticos, de un analista como usted o de un periodista, está diciendo, pero me parece a mí o se están divorciando literalmente a pasos agigantados, o es una estrategia para unir fuerzas, más fuerzas para cuando lleguen a las próximas elecciones. Bueno, está muy buena la figura, te le voy a dar una vuelta de rosca. Lo que puede verse a simple vista es eh, un matrimonio que hace años que está separado, pero viven juntos. Mm. Algo que no es inusual en la vida cotidiana. Esa es una lectura, ¿no? El tema es cuando alguien se va de la casa, ¿no? Ahí es donde se oficializa verdaderamente ese divorcio. Por el momento eso no sería posible porque eh, no es para Cristina Kirchner, Chacho Álvarez la opción. Recuerda cuando Chacho Álvarez renunció al gobierno de la Rúa, vació de contenido el gobierno y perdió fortaleza y credibilidad el presidente, y bueno, terminó eso en la crisis del 2001. Está bien, la crisis del 2001 tiene otros componentes, ¿no? Que son más graves, pero desde el punto de vista político fue eso. Entonces, ahí tiene un límite muy preciso la vicepresidenta, porque eso sería una bomba que le estallaría en la mano también. Pero bueno, genera esa tensión permanente buscando salvar al núcleo duro. Esa es una lectura que es lo que está más o menos a la vista. También una lectura más sofisticada y que tendría que estar basada en la base de un acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta que no conocemos, una conversación, una serie de conversaciones que no conocemos y que tiene que ver con esto que vos también sugerís de, bueno, eh, intentan barrer todo el espectro político, sacar un acuerdo light con el fondo, de manera tal que no se desestabilice la economía, con el apoyo de la oposición, inculpando a la oposición en tanto y cuanto fueron quienes tomaron ese crédito, horadando a la oposición por eso, salvando a la presidencia, salvando a la vicepresidencia y salvando el núcleo duro del Frente de Todos, que es el cristinismo y que tiene una visión muy particular de larga data respecto de esta cuestión. A tono con eso, uno podría leer las declaraciones del presidente en Rusia, en China y toda esa gira que hizo luego de que generara un acercamiento con Estados Unidos. Eso trajo toda una serie de consecuencias y se tuvo que volver a metabolizar la relación con Estados Unidos. O sea que eh, lo que nos indica la realidad es podría ser una combinación de ambas opciones de cara al futuro. Pero, como te decía recién, a la brevedad y cuando se discuta esto en el Congreso, lo que ocurrirá en el término del próximo mes, mes y medio, se van a acabar las especulaciones. Ahí se van a contar los porotos y se va a ver cuántos votos tiene uno y otro y si se aprueba o no el acuerdo y cuáles son las características del acuerdo, ¿no? Así que se avecinan un mes y medio muy interesante para la política argentina que define el futuro de largo plazo y de los próximos 10 años, si se firma un acuerdo con el fondo, y define las posiciones para el 2023 y las posibilidades de los distintos espacios que hoy pugnan por el poder y cómo se resuelve ese empate estratégico, ¿no? Así que hay que estar muy atentos. Atentos están algunos que, por ejemplo, leyeron en algún portal por ahí o vieron en algún grupo de WhatsApp y no están entendiendo. Es más, yo no entiendo muy bien y me encantaría que usted me diga. ¿Argentina va a pedir otro préstamo a la FMI para pagar a la FMI? ¿Estoy equivocada? No, no estás equivocada. Sí, es como una alquimia, ¿no? Es como entender ciencias ocultas, ¿no? La economía en este momento de las relaciones internacionales de la historia de la humanidad es, en el marco de los acuerdos preexistentes con el Fondo Monetario Internacional, son cuestiones contables y la deuda se paga con más deuda. O sea, el objetivo es que la deuda no cese de parte del poder mundial. Entonces, hay una serie de acuerdos en el marco del organismo que permiten que si se va pagando regularmente, el propio Fondo Monetario Internacional puede integrar nuevos fondos para estabilizar las cuentas macroeconómicas, sobre todo la balanza de pago. Entonces, en ese marco puede ingresar dinero del Fondo Monetario Internacional y pagar la propia deuda del Fondo Monetario Internacional. O sea, es bastante difícil de entender de incorporar esta idea, pero funciona así. Funcionan a través de grandes transferencias en el sistema financiero que se van compensando en sí mismas, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión.
no funciona como la economía familiar, por más que los economistas en Argentina siempre atacan al Estado, o la gran mayoría de los economistas que tienen un alto perfil mediático atacan al Estado con esta idea que viene de la economía doméstica, de que no se puede gastar más de lo que uno ingresa. Sí, en tu casa sí, pero a nivel de los grandes estados eso es relativo. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? En los acuerdos que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los países que firmaron, acuerdan que a través de los acuerdos que allí hay, se van equilibrando las balanzas de pagos con fondos que vienen del propio Fondo Monetario Internacional y que es un fondo que está integrado por las principales potencias. Lo que se buscó con eso fue estabilizar la economía internacional con el liderazgo de Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos, que es el principal socio acreedor del Fondo Monetario Internacional, y desde allí producir un liderazgo, ¿no? Eso tiene 70 años, funciona así, pero está en crisis también. Hay otras potencias, Rusia, China, que no están cómodas en ese orden, por más que participan de ese orden, no están cómodas en ese orden, promueven otros métodos, y eso es lo que está en el fondo en la disputa por el poder mundial. Por ejemplo, lo que vemos en Ucrania ahora, vos estás poniendo ahí, veo en tus imágenes, unos tanques que se despliegan en la región. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con el conflicto estrictamente en sí, pero la cuestión de fondo es esta, ¿no? Vivimos en un momento en el que el orden que se construyó en torno al triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y que se potenció con la caída de la Unión Soviética en 1990, 1989, 1990, 1991, está entrando en crisis, ¿no? Porque hay otros actores que se sienten encorsetados por ese orden, tienen otro dinamismo e impulsan una modificación de ese orden en lo que queda del siglo XXI y de ahí en adelante, ¿no? Eso es lo que está en el fondo de la cuestión. Y el Fondo Monetario Internacional no es ajeno a esta cuestión y ha perdido muchísima legitimidad en este último tiempo, ¿no? Bien, volviendo un poquito al Fondo Monetario. Sinceramente llama mucho la atención al vecino, a la vecina que está escuchando en este momento y dice, ¿cómo hacemos? Fíjese que en las últimas horas se dio a conocer que Argentina, la verdad que Argentina vive entre la esperanza y la desesperación. Tendremos por cuarta vez en 5 años una inflación del 50%. ¿Cómo va a sobrevivir? Porque esto es un agravante que se ve en los alimentos, en las bebidas, en el bolsillo de la gente que tiene que llenar el carrito todos los días para alimentar a su familia. Bueno, mira, a ver, el principal perjudicado de este tipo de política y de este esquema de poder es el pueblo trabajador argentino, no hay absolutamente ninguna duda de ello, ¿no? Vos pensás que Argentina era un país que a principios de la década del 70, cuando yo nací, eh, yo sé que vos sos muy joven, pero bueno, te cuento esta larga historia. No, yo también soy A del principios de la década del 70, cuando yo nací, era un país en el cual había pleno empleo. El endeudamiento público de la Argentina con organismos multilaterales de crédito y con bancos privados internacionales ascendía a 7.000 millones de dólares. Está bien, no es lo mismo el dólar de la década del 70 que del dólar hoy. Ha habido inflación en dólares, se ha degradado el dólar, se puede hacer un cálculo, no es el momento, pero era muy poco. Hoy el endeudamiento total de la Argentina, nadie realmente sabe, pero se calcula que es un PBI, son 400.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Entonces, la degradación que ha sufrido el país es tremenda en los últimos 50 años, ¿no? Eh, los principales perjudicados ha sido el pueblo trabajador, los sectores populares que se han visto atacados sistemáticamente. Está bien, la población aumentó también de manera considerable. En aquel entonces eran 20 millones de habitantes, 25. En el año 78, cuando jugó el Mundial, 25 millones de habitantes, y hoy somos el doble. Es otro rato de fondo que no hay que soslayar. No obstante ello, la mitad de la población vive en una situación de precariedad atroz. Y si el país
no ha colapsado, básicamente porque a pesar de ello la sociedad tiene un tremendo dinamismo, el mercado tiene un tremendo dinamismo y hay una serie de mallas y redes de contención social que han hecho posible cierta estabilidad. Pero la crisis social de la Argentina es descomunal. Y el elemento crítico siempre es la inflación, eh, una economía bimonetaria que está en dólares para los principales ítems y está en pesos que se degradan sistemáticamente para la vida cotidiana. A quien afecta es claramente al pueblo trabajador, a los sectores que tienen ingresos fijos, a los que están en la economía informal, para quienes el peso le quema en las manos, no es más que papel falsificado y no alcanza nunca para llegar a fin de mes, por decir lo mínimo. Entonces, ese ha sido el gran drama social de la Argentina, derivado de esta forma de involucrarnos con el mundo, de esta forma en que el sistema político resolvió sus disputas. Ya sabemos quién pagó esa cuenta y cómo se pagó, a través de la inflación. Bueno, en el marco de la recuperación económica que hay, crecen, se ha evitado el riesgo de una hiperinflación, que sí fue lo que promovió la caída o produjo la caída del presidente Alfonsín en el 89. No hay riesgo de una hiperinflación, pero sí en los próximos años, al menos en los próximos 2 años, habrá una creciente inflación en torno al 50%, como ya ha habido en los últimos 2 o 3 años, probablemente un poco más. Pero 53% en el en el marco de esta 2019. recuperación, sí, en el marco de esta recuperación puede y seguramente ocurrirá en los sectores formales, va a costar mucho tiempo, va a costar mucho trabajo, a comenzar a recuperarse el salario y comenzarse a recuperar el poder del peso respecto del dólar cuando los precios internos se acomoden a los precios internacionales y cuando la maquinaria exportadora del país, que está muy viva, se potencia aún más. O sea, a pesar de que yo hago vos me acabas de escuchar, yo hago Sí. mi diagnóstico del pasado es muy crítico y es devastador, pero el diagnóstico del futuro es positivo. Ahora comienza una recuperación y esa recuperación va a ser con inflación. No obstante ello, el salario comenzará a acompañar a la inflación, pensando en el pueblo trabajador. Entonces, los sectores más dinámicos de la economía, los sectores que están dolarizados, que juegan en el mundo, eso nunca tuvieron problema y van a estar de parabienes, van a seguir acumulando porque todo lo que la Argentina exporta se está valorizando y se valorizará aún más. Los sectores que están ligados a esos sectores acompañan esa recuperación. Los sectores medios que viven del salario comenzarán a ver una recuperación, los sectores populares más lentamente, los sectores que están informalizados más lentamente, aún que el resto, pero vos sabés que en esos sectores más populares también hay otra creatividad, otras formas de interacción que en un contexto no de depresión, sino de crecimiento, van a tener más chances de comenzar a progresar más rápidamente. Con lo cual, a pesar de mi análisis pesimista respecto del diagnóstico del pasado, mi análisis respecto al futuro es positivo, con inflación, porque los Pero, precios se van a tender pero, a la acomodar, están Argentina, totalmente deprimidos. ajá, pero la Argentina no se encamina por tercera vez en 4 años a una inflación similar a la que tuvimos en la crisis del 2001. Sí, pero tiene otros componentes y otras características. Por eso te digo, en los próximos 2 años la inflación será en torno al 50% o más. Pero no importa, porque si la economía crece y aumentan los salarios, se acompaña a la inflación. Eso va a ocurrir así hasta que los precios empaten a los precios internacionales. Entonces, todos los esfuerzos que vos has visto en los últimos años por contener eso a través de distintos controles al dólar y a los precios fracasaron. Ya no Bueno, tiene ninguna credibilidad todos esos mecanismos. Entonces es el bueno. mercado el que va a ajustar y la propia sociedad la que va a ajustar desde el propio dinamismo que ella genera. Ese es el fondo de la cuestión. Con lo cual sí va a haber inflación, así te lo digo. Sí va a haber inflación y señoras y señores que entienden muy poco de los términos a veces que hablamos, les digo, seguimos igual, porque ya lo escucharon.
somos los últimos que vamos a ver algo. Hay gente que me pregunta en forma de broma, pero dice, ¿qué es un dólar? Bueno, eso que está hablando el señor. Eso, después te lo muestro. Sí, Claro. ahora quiero aprovechar la conexión con usted. Bueno, pasar un poquito a este conflicto, usted lo nombró, estábamos pasando las imágenes ahí en la pantalla. Este conflicto con Ucrania, Rusia, que también tiene que ver con lo económico y mucha gente que no entiende el tema está un poquito asustada, pero lo cierto es que esto comenzó hace muchos años atrás. Es más, esto es un conflicto de aproximadamente 7 u 8 años. Si abarcamos la historia, como usted dijo, tiene que ver allá con la Unión Soviética. Y es como que Estados Unidos está metiendo presión y tiene que ver porque quiere vender. Sí, al menos lo que yo investigué, lo poquito que investigué, tiene que ver con el gas que quiere vender, por ejemplo, a España, que en España están ocupando el gas no solamente para cocinar, sino también para energía eléctrica. El gas de Estados Unidos es un poquito más caro que el de Rusia, que llega por gasoducto. Y bueno, ahí hay una disputa bastante interesante. Y hay gente que está preocupada porque dice, esto no nos afectará, no nos afectará. Lo vimos al presidente paseando, hablando muy bien con Putin, llevándose muy bien y al final le debemos a Estados Unidos. ¿Nos afecta o no nos afecta? Yo creo que no, pero ¿qué dice usted? Bueno, mira, yo creo que nos afecta, a ver, nos afecta y una probable guerra, la historia de la humanidad está signada por la guerra, no por la paz. Eh, la situación como está en este momento y una probable guerra abierta, que esperemos que no se produzca, ya sabemos cuáles son las consecuencias de ello, a un país como Argentina lo beneficia fuertemente porque en un escenario de esa naturaleza, el petróleo, la soja, todos los commodities que nosotros exportamos acelerarían su valorización. Y Argentina es un país que geoestratégicamente está muy lejos de esa zona de conflicto y en el caso de un conflicto abierto, como ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, cobraría valor como abastecedor o como línea de suministro fundamental de potencias en conflicto. Eso es lo que demuestra la historia. Pero insisto, esperemos que haya una solución pacífica a este entuerto. Pero bueno, lo que pasa es que ahí hay una cuestión política y económica muy de fondo. La cuestión económica concreta es lo que vos dijiste, los gasoductos, el gasoducto Nord Stream, Uh -huh. en un momento en que, por presión de los partidos verdes, los principales países de Europa Central, fundamentalmente Alemania, van sacando de funcionamiento sus centrales de carbón y sus centrales nucleares, pasan a depender sistemáticamente de los gasoductos rusos. En Rusia abunda el gas, el principal productor mundial de gas, junto con Estados Unidos, con países del Asia Central, etcétera. Pasan a depender fuertemente de Rusia. Al mismo tiempo, la OTAN, liderada por Estados Unidos, que es un paraguas sobre la soberanía de los países europeos, esto también es un resultado de la Segunda Guerra Mundial, así como el Fondo Monetario Internacional, ha venido presionando fuertemente desde la caída de la Unión Soviética, corriéndose hacia el este, y Rusia estaba en franca decadencia. El liderazgo de Putin recupera el orgullo nacional ruso, recupera la economía rusa y sobre todo recupera las fuerzas armadas rusas que son de primer nivel y que tienen la capacidad estratégica de disputar una guerra a Estados Unidos, que es una potencia en decadencia. Nunca olvidemos que nunca Rusia dejó de ser una potencia nuclear, ¿no? Bueno, entonces en ese marco de tensión, Estados Unidos, la OTAN y los países europeos empujan la frontera hacia el este sistemáticamente desde el año 90 en adelante y le dan una vuelta de rosca, como vos dijiste, en el 2007 con esto de las primaveras árabes en el Medio Oriente y lo de la Plaza Maidán en Ucrania, o sea, revoluciones de color para colocar regímenes afines a sus intereses. Bueno, el límite de Rusia es Ucrania, Uh -huh. básicamente porque Kiev y Ucrania son el origen de la nación rusa. Es algo extremadamente identitario para los rusos y es un límite que Putin no va a tolerar los occidentales pasen. Por eso dijo muy claramente en una conferencia, esto es como si ustedes han visto a Rusia
que vaya a agitar a las naciones originarias a las cuales ustedes le quitaron el territorio de México. Ustedes vieron a Rusia que vaya y le diga a México que recupere California, que ustedes se le quitaron. O sea, hay una cosa muy de fondo que está muy mal presentada y de manera interesada por los grandes medios internacionales. Por eso está tremenda confusión y nadie entiende nada. Sí, yo estuve, Entonces es una cuestión muy importante. Sí, sí, no, yo estuve viendo, por ejemplo, ayer, hay hoy medios que dicen que, bueno, hace días, ya sabemos, Estados Unidos dice que Rusia podría atacar. La verdad es que a esta altura del partido ya en Moscú dicen fuentes extraoficiales que se están riendo porque no es así. Es más, ya están diciendo que a partir del 20-21 de febrero podrían atacar. En Moscú no dicen que no es así. Ayer, por ejemplo, hubo un enfrentamiento entre los ucranianos prorrusos y los ucranianos nacionalistas en la región de Donbass, ahí. Creo que es la frontera, corríjame usted si no, si estoy equivocada, claro. es la frontera con Rusia. Pero ¿por qué los medios, a mí me parece de muy mal gusto que los medios, por ejemplo, nacionales, apunten a que Rusia ataca, 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 porque la verdad es que la gente se asusta con esto. Se asusta y dice, che, pará, ¿y en qué Tal nos cual. vamos a ver afectados? Mira, los grandes conglomerados mediáticos mundiales son compañías, o sea, olvídate del periodismo, ¿no? Vos sos Mm, periodista y ejerces tu profesión con ética y responsabilidad, pero más allá de esa discusión, que no es menor, pero bueno, no es para esta charla, ujú. mira, las grandes corporaciones mediáticas mundiales, occidentales, son parte del conglomerado de poder eh, que impulsa una serie de intereses, no la verdad, ¿no? O sea, en el mundo en que vivimos, la verdad ha sido dejada de lado hace mucho. Entonces, si no entendemos esa cuestión, no entendemos nada tampoco, ¿no? O sea, hay que desmenuzar y hacer esto que haces vos, buscar otra fuente, buscar otros formatos. Otro dato importante, bueno, y grandes medios nacionales, no voy a nombrar a ninguno, son parte de esos conglomerados, operan en tándem, hacen, como dicen por ahí, nado sincronizado. Entonces, no busques allí, que nadie busque allí la verdad, ¿no? O sea, si tenemos claro eso, bueno, tenemos anticuerpos. Eh, entonces, otra cuestión muy importante que vos sostuviste recién, que hay que tener muy en cuenta acá, el 50% de la población de Ucrania es ruso hablante, sobre todo en la región del Donbass, con lo Ujú. cual también Rusia se ve obligada a eh, proteger a sus connacionales, por eso hay una cuestión diplomática de fondo muy fuerte. Pero lo más importante de esta cuestión es esto, ¿no? Lo que dijimos en algún pasaje de esta conversación. Hay potencias emergentes con un fuerte dinamismo que pugnan con las potencias del orden establecido por un lugar en el orden mundial, una forma de hacer política, y bueno, eso genera tensión y genera conflicto. Eh, y hay una línea, siempre hay líneas de fricción, líneas de choque, ¿no? Ustedes viven en una zona de frontera que durante muchísimos siglos perteneció de alguna manera a una misma área cultural. Entonces, no hay fricciones, o sea, hay una convivencia, ¿no? Pero en estos otros lugares hay fuertes tensiones porque hay muchas diferencias y son las zonas donde se rozan esas ambiciones y esas proyecciones de las distintas potencias que vienen en ascenso y las distintas potencias que intentan conservar el orden preestablecido. Entonces, hay zonas de fisura, son como capas tectónicas, viste que siempre hay muchos terremotos en el Pacífico, en el norte de Chile, bueno, ahí está la capa tectónica, entonces se mueve esa capa, genera una fricción. Eso es lo que ocurre en Europa Central y en Asia Central, ¿no? Porque ahí están las potencias euroasiáticas que le disputan el poder occidente en esa zona. Entonces, vamos a ver crecientemente estos conflictos y Ucrania es clave en esta cuestión porque es el origen de la nación rusa. No hay cuestiones identitarias muy de fondo y esto para Putin y para todo su gobierno y la élite política rusa es muy importante porque eso también tiene una alianza muy fuerte con la Iglesia Ortodoxa que también proviene de Kiev de alguna manera, ¿no? Entonces, se está jugando la identidad del pueblo ruso y la seguridad
del pueblo ruso ante la amenaza creciente de Occidente, al mismo tiempo que Occidente necesita del gas y de los gasoductos Nord Stream 1, 2, 3, 4, etcétera, los que vayan a ver. Entonces ahí es un juego que se juega en varios tableros al mismo tiempo. Es fascinante, esperemos que termine de la mejor manera y Argentina se verá afectada en cualquier caso positivamente por lo que dijimos al principio, por lo que nosotros producimos y vendemos a un mundo que está en esa situación hoy por hoy. Genial, sinceramente, un análisis re detallado para la gente que entiende y para la gente que no entiende. ¿Y cuál sería su visión, su última visión de acá a diciembre con respecto a la política argentina? Y ya lo dejo tranquilo, ¿eh? Económicamente, digamos, porque la No, no hay gente está problema. preocupada. Sí. Bueno, mira, va a haber una gran inestabilidad política en los meses por en el próximo mes y medio por venir respecto del acuerdo con el fondo y a partir de ahí veremos el mismo accionar de siempre. En un año no electoral comenzarán a posicionarse los actores en vistas al año electoral. Y desde el punto de vista económico, insisto, la fuerte reactivación económica que se está viviendo generará un dinamismo positivo para la sociedad. No va a ser fácil, van a haber sobresaltos, van a haber, ¿cómo se dice?, turbulencias, pero en un mar de fondo en el cual la tendencia ha cambiado de manera favorable, con lo cual, paso a paso, golpe a golpe, la sociedad se irá recuperando. Eso sí, como te dije antes, con inflación, porque los precios tienen los va a ajustar el mercado, así que va a seguir habiendo inflación. Eso dalo por hecho. Así que que la gente vaya tomando recaudos, que se vaya resguardando, que vaya generando, que se vaya moviendo en función de eso. Que no hagan muchas cuentas, que ese tipo de consejos. Exacto. Exacto. Bien. Exactamente, que traten de generar más, porque traten de aprovechar este movimiento y bueno, que disfruten de la vida, que no teman y que crean en el futuro, que es lo único que tenemos realmente. ¿Ah? Totalmente. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que siempre está muy ocupado y bueno, que se saque un momento para estar con nosotros es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo para vos, todo lo mejor en adelante y un saludo para tu equipo y para tu audiencia y para toda la gente de Misiones y de la región. Bárbaro. Ahí lo teníamos, lo tenemos, bueno, con un análisis amplio, amplio de, bueno, de todo lo que la gente va preguntando con el correr de los días en este programa que venimos haciendo. Lo último que te voy a resumir a vos que tal vez no entendiste la explicación técnica, fíjate lo que dijo al final. Vamos a tener cuidado. ¿Nos vamos reponiendo? Sí, nos vamos reponiendo, pero mejor cuidémonos, cuidemos el bolsillo, tratemos de no hacer muchas deudas, sinceramente hay cosas que desconocemos, y la verdad es que estar al tanto de todo es muy bueno y sinceramente gracias, gracias porque muchísimas preguntas están enviando al 15 54 50 33, pero teníamos que atender primero a nuestro entrevistado. Ahí nos pidieron un tema de Sebastián Yatra, Tacones Rojos, dice, y lo mandé al grupo, Pablito. Lo mandé, lo vamos a estar pasando. 28 minutos ya pasaron en nuestro país, la República Argentina, de la hora 10.